hay orgullo si no hay ley de infancia trans. ¿Okay? No hay orgullo si no hay el reconocimiento de todas las personas trans, que somos las que iniciamos en esta lucha hace más de 20 años. Justicia para todas las hermanas trans asesinadas por tu odio maldita. Nuestros derechos en materia de seguridad, de justicia, de salud, una vivienda digna, un empleo digno y bien remunerado, algo que el Estado, el gobierno, tiene una deuda histórica con todas las mujeres y los hombres trans de nuestro país. Somos ciudadanas y ciudadanos que pagamos impuestos, que tenemos que luchar para sobrevivir en una sociedad ignorante. No olvidemos que la ignorancia es la madre de todas las fobias, de la homofobia, de la transfobia, de la biofobia, de los misóginos. Nosotros vamos a seguir en pie de lucha, todas y todos los activistas desde la sociedad civil, para seguir exigiendo justicia, no importa que pasen los meses, los días, los años, nunca vamos a descansar hasta lograr que se haga justicia. Antes éramos víctimas, hoy somos guerreras, ¿sí? Ya hemos superado esa etapa. Qué bueno que están grandes activistas acá y las compañeras de trabajo sexual, muchas, aunque a veces salimos adelante y tenemos un pequeño negocio, a veces tenemos que recurrir otra vez y regresar al trabajo sexual para poder comer. Y a las futuras generaciones les decimos que no se dejen, que exijan siempre el respeto a sus derechos humanos. Este pequeño homenaje, yo pido un aplauso para Alexa, porque aunque su cuerpo no está aquí, su alma y su espíritu siguen vivas. Y Alexa no murió, Alexa vive en nuestros corazones. ¡Siempre viva! Siempre viva. Alexa va a vivir por siempre, porque nunca lo vamos a olvidar. El cuerpo se va, pero el alma y el espíritu quedan por siempre. Ella está aquí en este momento. ¡Alesa vive! Ella está. ¡Alesa vive! ¡Alesa vive! ¡Alesa vive! ¡Alesa vive! ¡Alesa vive! Conmemoran a los invisibles de la comunidad trans. Con una ofrenda, el colectivo Orgullo Diverso de México honra y visibiliza a las personas trans que murieron en este 2020. También busca denunciar que, en algunos casos, la discriminación fue un factor de su muerte. Cuéntanos, ¿por qué estamos aquí? Hola, buenos días. Pues estamos aquí manifestándonos, exigiendo la reparación de la deuda histórica que tiene el Estado con las poblaciones de la diversidad sexual. México es el segundo país en el mundo a nivel de crímenes de homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia. No podemos seguir permitiendo que se sigan violentando los derechos de la diversidad sexual. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí en Marbella? Mira, las defensoras de los derechos humanos, que es mi caso, estamos apoyando esta causa porque no tienen por qué seguir violentando a las juventudes de la diversidad. Para eso estamos nosotras, para apoyarlos y hacer un diálogo, un enlace con la autoridad. Me parece. Entonces, vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Durante medio siglo nos han quitado todo, nos han quitado, digamos, ¿qué será? Todos nuestros derechos. Entonces no tenemos ningún problema, ningún inconveniente en estar el tiempo que sea necesario. ¿Para qué? Para que se abra la mesa de diálogo con la autoridad de aquí a nivel nacional. Perfecto. Porque ya basta de tantas LGBT-fobias. No lo vamos a permitir.
Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia. Y me gustaría mencionar lo siguiente. En el ámbito laboral, el grupo de población de las personas de la diversidad sexual LGBTIQ+, hemos vivido una exclusión multidimensional por ejercer el derecho a nuestra identidad de género, que se perpetúa si el Estado no elimina las barreras sociales y laborales existentes, pero sobre todo las institucionales que condicionan la vida de la diversidad sexual. Por lo cual se hace fundamental no solo eliminar las barreras, sino detonar acciones afirmativas que permitan corregir y reequilibrar las oportunidades para una vida digna, libre y una determinación para que este grupo poblacional prioritario, históricamente discriminado y excluido social y laboralmente, tengamos un futuro mejor. En ese sentido, la administración pública y la iniciativa privada deben incluir en el ámbito laboral a las personas de la diversidad sexual LGBTIQ+, muy en especial también a las personas trans, que son las más estigmatizadas y discriminadas en este acrónimo LGBTIQ+, como una reparación de la deuda histórica que se tiene con la diversidad sexual. En México aún no existe un rezago en un empleo digno y bien remunerado para las poblaciones de la diversidad. Existen casos de estigma y discriminación en grandes empresas que se dicen incluyentes y que han violentado históricamente a las compañeras y compañeros y compañeras de la diversidad, como el caso de nuestro compañero Armando Uri, cuando fue discriminado por su orientación sexual por la empresa Volaris, como el caso de nuestro compañero Leonardo Poblete, que también fue discriminado por su orientación sexual, como el caso de Armando Campos Zambrano, compañero de la diversidad, que también fue discriminado por una empresa por su orientación sexual. Entonces, el acoso que existe para las mujeres de la diversidad, las mujeres lésbicas, las mujeres cisgénero, que también son personas violentadas por empresas que no hacen nada, o sea, las contratan y después las discriminan y se dicen socialmente incluyentes, pero no hay ninguna sanción. Por eso es importante incidir en políticas públicas, en lo laboral también, para sancionar a este tipo de empresas que son de doble simulación. Un empleo digno y bien remunerado aseguraría los mínimos, lo que marca la ley, o sea, los derechos que marca la ley. Y de esta manera tendría una vida más digna y plena al tener las prestaciones laborales, la seguridad social, la salud, la vivienda digna. Sabemos que muchas personas de la diversidad cuentan con estudios académicos, con maestría, doctorado, universidad, una carrera universitaria, pero muchas veces no la ejercen. O sea, van, hacen su entrevista, en algunos casos los aceptan, pero internamente les dan algunos puestos que son de segundo o tercer nivel. Entonces, por eso es importante incidir en políticas públicas laborales para eliminar este tipo de discriminaciones. De ahí que el sector público también tenga que fomentar el apoyo, tanto sector público como privado. Por eso nosotros estamos preparando pues una política incluyente, transversal y diversa, de que por lo menos un 10% de los espacios sean para personas de la diversidad LGBTIQ+. Por lo menos un 10%. En alguna época se había dicho un 2% y quedó en tan solo buenas intenciones, porque en los hechos nunca se llevó a cabo. En ese sentido, implementar mecanismos que fortalezcan su profesionalización, capacitación y el potencial de las habilidades de las personas de la diversidad sexual, así como su reinserción social y laboral,
y de esta manera tengan una vida digna y plena. Ante la pandemia del COVID-19, cientos de personas quedaron desempleadas. Muchas personas que se dedicaban al autoempleo perdieron sus negocios, sus trabajos. Por eso es muy importante apoyar con políticas de inclusión laboral. Y como dice un proverbio, si quieres ayudar a alguien, no le des de comer. Mejor enséñale a pescar para que coma siempre. Por eso es importante incidir en una política laboral incluyente, transversal y diversa. Muchas gracias. Los objetivos de la comunidad transgénero es concientizar a la población para que el sector público y social respete sus derechos, porque existe una deuda histórica con las personas de la diversidad que ha derivado en agresiones y discriminación hacia este sector de la población en Oaxaca. Marsha Bella, activista, aseguró que muchas personas trans en la entidad han sido desterradas de sus lugares de origen por el riesgo que representa ser una persona diversa. Un gran porcentaje, un 50% de hecho de personas no rentarían una habitación o un departamento o un local a una persona de la diversidad sexual y menos a una persona trans. Hay mucha discriminación todavía. Y sí, más de la mitad, más del 50% de la población transmigrante son migrantes. ¿Por qué? Porque en sus ciudades, en sus casas, en sus hogares, las rechazan, las discriminan y por eso salen huyendo. Marsha señaló que si bien hay avances con la creación de leyes que buscan garantizar los derechos de la comunidad trans, no es suficiente para cambiar el imaginario social que el promedio de vida de una mujer trans en América Latina sea de 35 años de edad. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar las reglas para que todas, todos y todes tengamos una oportunidad en la vida. Por eso es importante educación. Solo educando podemos combatir, como dije hace un momento, el racismo, el clasismo y la discriminación. Y Oaxaca va bien. Falta mucho, pero ahí vamos avanzando. El 31 de marzo de cada año se celebra en el mundo el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que nace con el propósito de remarcar el valor de la vida de manera abierta, sin ningún tipo de prejuicio. Conscientes de sus atribuciones y áreas de competencia, le solicitamos lo siguiente: que el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación dé un posicionamiento sobre el caso de la muerte violenta de la magistrada Osiel Baena Saucedo y de su pareja Dorian Herrera, sumándose a la exigencia colectiva para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y lo investigue con base en derechos humanos y con perspectiva de diversidad sexual y de género, con transparencia y rendición de cuentas. Que el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación dé un posicionamiento sobre el odio en redes sociales y el trato discriminatorio en los medios de comunicación, instando a las principales plataformas de redes sociales y a los medios de comunicación a actuar con base en la normatividad vigente en materia de inclusión y de lucha contra la discriminación, y actúe con base en sus atribuciones institucionales. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz Isis Marshabey Cruz.
pues muy buenos días a todos, a todas y todes. A mí me da mucha alegría estar aquí porque, como se decía hace un momento, hoy es un día histórico. Por supuesto que es un día histórico, porque durante décadas y más de medio siglo de vida que tenemos, la mayoría de las mujeres trans, no se nos había dado la oportunidad de estar en lugares emblemáticos, como es la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia y hoy el Senado de la República. Por eso me siento muy contenta y muy feliz, porque recuerdo mucho a muchas compañeras que murieron por crímenes de odio, personas de la diversidad LGBTIQ+, mujeres trans que también murieron por el COVID y que hoy hubieran estado presentes aquí, y eso hubiera sido más emocionante. Pero desafortunadamente no están aquí. Pero nosotros somos la voz de las personas que ya no se encuentran. Hoy quiero recordar que en este marco del mes del orgullo fueron 2 mujeres trans las que lideraron esta lucha, Marsha Johnson y Silvia Rivera, cuando fueron violentadas en los disturbios del bar Stonewall Inn en Christopher Street, Nueva York. A raíz de ahí sabemos que surgió la protesta, que más bien era una marcha de protesta, más que de un orgullo. Hoy han pasado más de medio siglo de aquella época y seguimos en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. Derechos en materia de seguridad, justicia, salud, vivienda, empleo digno y bien remunerado. Por eso tenemos que incidir ahora en políticas públicas incluyentes, transversales y diversas que arropen estos derechos y que sean para todas las poblaciones de la diversidad sexual LGBTIQ+, para las personas inmigrantes, afrodescendientes, indígenas, personas en reclusión, personas en situación de calle, personas del trabajo sexual, personas que están con problemas de salud, adultas mayores y con problemas de biopolímeros, que desde muy jóvenes inyectaron modelantes, aceites, y que a una edad adulta mayor ya no tienen ni siquiera lo mínimo para sus medicamentos y mueren por no tener la seguridad social. Por eso es importante que ahora nosotras, nosotros y nosotres, toda la diversidad, porque somos familia, nos unamos, es importante sumar y no restar, unirnos, cuando se trate de derechos humanos y se trate de nuestro sector, de nuestra población, de la diversidad sexual, ir más allá de colores, porque muchas veces estamos fracturados por colores, a veces hasta partidistas, y eso nos fractura mucho, eso no nos deja crecer, eso no nos deja avanzar. La única forma de que podamos avanzar es estar unidos, unidas y unidos. Por eso yo desde aquí hago un llamado para que dejemos ese tipo de división y nos pongamos a trabajar ya, como lo hemos hecho siempre. Y hoy tenemos 2 diputadas federales de la diversidad en el Congreso Federal y podemos hacer esa sinergia, ¿sí? Y también recordar que pues México sigue siendo el segundo país en crímenes de odio, donde más del 55% es de mujeres trans, y el promedio de vida de las mujeres trans es alrededor de 35 años en nuestro país y en Centroamérica de 30 años, algo muy lamentable. Por eso es muy importante que hagamos esta unión. Yo agradezco mucho al comité, a todos los organizadores de acá, del Senado, por este evento tan importante, que es el primero y por eso es muy emocionante. Y pues vamos a seguir apoyando políticas públicas hasta que la justicia, los derechos, la dignidad y las libertades se hagan costumbre, porque también la vida de las mujeres trans importan. La vida de las mujeres trans no son desechables. También aportamos a la economía de nuestro país. Hoy las mujeres trans hemos dejado de ser víctimas, hoy somos guerreras. Somos gente emprendedora, ¿sí? Entonces vamos a unirnos para lograr este futuro, porque pues también merecemos ser felices. Existe una deuda histórica con la población de la diversidad sexual. Es el momento de que incidamos, ya no cerrando las calles como lo hicimos muchas veces. Para los logros que hoy tenemos, fueron gracias al activismo, a los defensores de derechos humanos, a las defensoras de derechos humanos. Fueron cerrando calles, cerrando oficinas gubernamentales, acostándonos en medio de Reforma Insurgentes para no dejar pasar el Metrobús. Y es ahí, a raíz, que surgieron los protocolos, como el Protocolo de Actuación Nacional con Fiscalías y Ministerios Públicos, con FGR, Gobernación y CNDH,
en caso de que involucren a personas de la diversidad sexual. Fue así como se logró la unidad de salud integral de las personas trans. Fue así como se logró el derecho al voto trans con INE México, del cual soy coautora. Y ese derecho al voto trans libre de discriminación también fue cerrando las calles. Y hoy se ganó en el Parlamento Europeo como el mejor proyecto del mundo que respeta la dignidad humana. Y tan solo inició con una protesta. ¿Sí? Entonces, también está en el documental la historia de los procesos electorales en México y que se presenta en todas las embajadas de México en el mundo. También Relaciones Exteriores acaba de autorizar la identidad de género de las personas trans inmigrantes mexicanas que transiten alrededor del mundo y en sus 80 embajadas y 60 consulados pueden ir a tramitar su acta de identidad de género, no importando la edad. Son logros muy importantes. Si nos remontamos a la época histórica de nuestro México, cuando todavía en la Santa Inquisición quemaron a 14 chicos homosexuales en las hogueras de San Lázaro, o cuando fue lo del baile del 41, cuando también las racias que hacían en los años 900, cuando pues digamos que encerraron y mandaron a los reclusorios de Yucatán y de Lecumberri a personas gays porque eran faltas a la moral. Imagínense, de esa época a la actual, sí hemos logrado avances importantes. Por supuesto que sí. Tenemos que estar muy orgullosos, muy orgullosas y muy orgullosos de lo logrado. Hay que reconocer a los que nos precedieron, como Nancy Cárdenas, Patria Jiménez, que fue la primera diputada federal, Enoe Uranga, que fue también la primera diputada local. Entonces, esos referentes hoy nos dan la batuta, nosotros vamos de paso y hay que hacer esa sinergia intergeneracional, el pasado, el presente y el futuro. Simplemente, pues es la única manera de poder consolidar nuestros derechos de la diversidad sexual. Y hay que estar alertas, que las futuras generaciones estén alertas y que no permitan un retroceso a lo logrado, porque lo logrado nos ha costado lágrimas, sudor, sangre y represión. Y es el momento de celebrar nuestro orgullo, nuestros derechos y todo lo que hemos obtenido hasta el día de hoy. Así que, pues, más que nada es mi mensaje. Como defensora de derechos humanos, que ahora estoy en el Consejo Académico Mundial, he llevado un proyecto de salud integral, derechos humanos, a la ruta norte, que es Tijuana, San Diego, West Hollywood, a la ruta sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y a la ruta de la Riviera Maya, que es Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y con pruebas de VIH, sífilis, cuarta generación, talleres de derechos humanos, de empoderamiento, y hemos recolectado la interlocución con nuestros pares y compañeros de la diversidad sexual, y ellos nos han dicho 3 cosas: que se homologue y que se presente ya la ley de prohibición de las ecocics, algo que estamos esperando desde hace muchos meses. Ya presentamos 17,000 firmas y aún estamos a la espera. Por eso hoy me dio mucho gusto oír que ya en septiembre se puede aprobar a nivel federal. También la ley del cupo laboral trans, también la ley de tipificar los transfeminicidios, homologar lo logrado, porque sabemos que en la Ciudad de México estamos a la vanguardia, hemos logrado muchos avances, pero a nivel federal no. Pero ahí vamos avanzando. Entonces, pues vamos a seguir en esta lucha, porque podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán el movimiento de la primavera, de la diversidad sexual y de las personas trans. Muchas gracias. Los retos que tiene justamente la comunidad trans en México y el estatus legal. Le damos la bienvenida. Marcia Bella, un gusto tenerte aquí. Bienvenida. Hola, pues muchas gracias. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Soy fan número 1 de ustedes, les confieso. Nosotros más de ti. Y pues para mí es muy importante hoy porque hoy es el Día Mundial de la Remembranza de la Visibilidad Trans. Es muy importante este día porque es una iniciativa de varios colectivos y de varias organizaciones de la sociedad civil que decretan este día en Estados Unidos con la finalidad de concientizar al mundo de los derechos de las personas trans. La Marcha del Orgullo viene siendo como una marcha de protesta. A raíz de ahí empiezan a visibilizarse las identidades trans, tanto hombres trans como mujeres trans. En México hemos logrado avances importantes.
activistas por los derechos de la comunidad LGBTI+, artistas y senadores, así externaron su rechazo a las llamadas terapias de conversión. Exigen la aprobación de una iniciativa para prohibir estas prácticas basadas en tratos crueles e inhumanos. Que las sociedades, de manera muy particular, las familias, comprendan que no hay nada que curar. Pues estamos aquí, un equipo de defensoras y defensores de derechos humanos. Durante muchos años estamos conmemorando lo que es el Día de los Reyes Magos. Nuestros hermanos migrantes que desde el origen, tránsito y destino exponen sus vidas y lo dejan todo a el cielo que los vio nacer, a sus hermanos, a sus amigos, a sus familias, y en ese lapso están expuestos a todo tipo de arbitrariedades. Hola, muy buenos días. Pues es para mí un enorme gusto, una enorme alegría y un honor que me hayan invitado. Les agradezco mucho pues esta invitación que me hacen para tratar el tema de migración en América Latina y el Caribe, retos, avances y políticas públicas. Antes que nada, quisiera dedicar esta participación a todas las personas migrantes y de la diversidad sexual que han dejado su vida desde que inician la migración en el origen, tránsito y destino. A toda nuestra población migrante de la diversidad sexual de América Latina y el Caribe, de esa migración forzada que les orillan desde sus núcleos familiares y que tienen que atravesar fronteras, países, para buscar un lugar libre de estigma y discriminación donde puedan desarrollarse plenamente, algo que no debiera suceder. También recordar, hoy es 17 de noviembre, pero en unas horas es 20 de noviembre. Es el Día Mundial de la Remembranza Trans. Y dentro de los migrantes hay muchas hermanas, hermanos y hermanas transmigrantes. Por eso quiero mencionar y dedicar esta participación a los migrantes, a los migrantes indígenas, a los migrantes de situación de calle, a los migrantes del trabajo sexual, a las migrantes adultas mayores, a las migrantes discapacitadas, a las migrantes que alguna vez tienen que llegar en reclusión. Recordemos que nuestra lucha, la lucha de la diversidad sexual, inicia por dos mujeres trans, por Marsha Johnson y Silvia Rivera, que tuvieron que enfrentarse a la discriminación hace más de medio siglo. Y fue cuando fueron discriminadas y violentadas junto con nuestras hermanas, hermanos y hermanas de la diversidad de aquella época. Y ellas iniciaron esa protesta, esas marchas que surgieron en aquella noche de los disturbios de Stonewall en Nueva York. Y hoy presento una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, artículo 3 y artículo 3 bis de la Ley Federal de Trabajo por la inclusión laboral trans y LGBTTIQ+ de grupos prioritarios sin discriminación. En 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos reconoció a nivel federal la no discriminación como un mandato constitucional en su artículo 1 e introdujo el principio pro persona,
Con ello se dio origen a una serie de reformas institucionales en contra de la discriminación y para la protección integral de los derechos de grupos de atención prioritaria históricamente rezagados. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. El artículo 123, en el segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo y previsión social para los, las y les mexicanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también indica, en su artículo 23, que toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna al igual salario por trabajo igualitario. Históricamente, la población LGBTIQ+, a lo largo de su vida, han sufrido situaciones de discriminación en los principios constitucionales de la igualdad y se ven afectados continuamente por conductas LGBT-fóbicas. Nos siguen discriminando, nos siguen asesinando allá afuera. La encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género 2021 del INEGI indica que somos más de 5 millones de personas LGBTIQ+ en nuestro país. Por eso es muy importante hacer políticas públicas incluyentes, transversales y diversas que reparen la deuda histórica que existe con nuestras poblaciones de la diversidad sexual. Es ahora o nunca. Es ahora, desde estos ejercicios, es ahora desde estos parlamentos. Muchas veces salimos a las calles exigiendo nuestros derechos. Tuvimos que cerrar calles, pero hoy una manera de protestar es incidiendo con leyes que beneficien nuestros derechos. Por eso solicitamos que en el artículo 7 incluir, donde indica la cuota que el 90% de mexicanas y mexicanos deben ser contratados, no indica a la población LGBTIQ+, y lo que no se ve no existe. Por eso es importante añadir ese párrafo. Dedico esta participación, como decía, a todas las personas LGBTIQ+, que han muerto por odio, por VIH y ante la pandemia del COVID. Seguiremos en esta lucha hasta lograr que la justicia, los derechos, las libertades y la dignidad se hagan costumbre, porque podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán el movimiento de la diversidad sexual y de la primavera trans. Es cuanto. Hoy es un momento histórico porque es la primera vez que se hace un parlamento para mujeres emprendedoras, las mujeres inmigrantes, como en mi caso, del sureste, y que también somos de origen chiapanecas, y que tuvimos que emigrar en nuestra adolescencia buscando un lugar libre de estigma donde pudiéramos desarrollarnos. Hoy quisiera hacer un antecedente. Ante la pandemia de la epidemia del 2019, se evidenció el fracaso del neoliberalismo y se agudizaron los problemas sociales. Nos dimos cuenta de la problemática que existía en el mundo. Se intensificó el racismo, la pobreza extrema, la migración, la desigualdad laboral, entre muchos otros males del capitalismo salvaje y patriarcal. Las mujeres, pero sobre todo las más pobres, padecieron además más violencia de género, más violencia política, cultural y legal, llegando al extremo del feminicidio en muchos casos. En 2016, en Argentina, el movimiento Ni Una Menos convocó un paro nacional en repudio de los feminicidios y contra la violencia machista y patriarcal. A esta se sumaron mujeres de otros países como Francia, España, Chile, Bolivia, Honduras y México. Ahí surgieron las reivindicaciones, lo que siempre se ha pedido, que son la igualdad política, la igualdad civil, la igualdad legal, la igualdad salarial, los derechos al trabajo, a la educación, la igualdad de oportunidades para la mujer respecto a todos los derechos, es decir, el núcleo de reivindicaciones mundiales. ¿Por qué depender de otras personas? ¿Por qué depender inclusive del mismo Estado?
Por eso es muy importante hacer políticas públicas incluyentes para todas las personas en grupos de vulnerabilidad. Por eso es muy importante acatar los tratados internacionales, como los principios de Yogyakarta, los principios de Belém do Pará, los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y acatarnos a los principios que dice la Constitución mexicana, que todas las personas tenemos los mismos derechos y podemos emprender, como lo dice la Ley del Trabajo. En ese sentido, es muy importante incidir en políticas públicas que reparen esa deuda histórica que se tiene con las mujeres, y sobre todo con las mujeres más pobres, como yo decía hace un momento. Políticas públicas que protejan la seguridad, la justicia, la salud, el empleo digno y bien remunerado para todas las personas y las mujeres que han batallado históricamente en nuestra ciudad, en Chiapas, en nuestro país y en el mundo. Estos derechos se tienen que lograr, y que sean para las inmigrantes, las personas con capacidades diferentes, las personas adultas mayores, las indígenas, las afrodescendientes, las mujeres que están en reclusión. Es urgente este tipo de políticas públicas. Y claro que una de las mejores opciones para combatir la migración, la desigualdad y el desempleo es el emprendimiento. Nos hemos dado cuenta en la pandemia cuántas y cuántas mujeres empezaron a emprender sus pequeños negocios cuando quedaron desempleadas, y gracias a ese emprendimiento salieron adelante. Por eso hoy vengo a presentar una iniciativa de ley para que desde el Congreso del Estado de Chiapas se incluya los beneficios para las mujeres emprendedoras chiapanecas con las dependencias involucradas, la dependencia del trabajo, la Secretaría del Trabajo Estatal, la Secretaría del Bienestar Estatal, para que todos esos beneficios se den por ley a todas las mujeres emprendedoras. Las tandas del bienestar, los créditos del bienestar, en todas las colectivas que se agrupen. Y por eso agradecemos infinitamente este parlamento, este primer parlamento de mujeres emprendedoras chiapanecas, y por supuesto al senador Eduardo Ramírez, porque esto es lo que necesitamos cuando nuestros funcionarios lleguen a los espacios de toma de decisiones. Hoy, en las oficinas consulares de México en Washington, D.C. y Orlando, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregará las primeras actas de nacimiento en las que se reconoce el derecho de las personas trans a que su género y nombre correspondan con su identidad. Queremos reconocer los años de lucha por parte de las organizaciones de la sociedad civil que han sido fundamentales para llegar a este punto. El día de hoy, la Cancillería da un paso contundente en contra de la discriminación y a favor de la inclusión. Como mujer trans, para mí es muy importante el proyecto de la expedición de las actas de identidad de género para las personas trans en todas las embajadas de México en el mundo. Sin duda alguna, un logro histórico. Uno de los momentos más difíciles para mí fue cuando yo acudí a pedir un servicio a mi propio país. Me lo negaron por ser una chica trans, porque llevé una identificación con otro nombre y no me parecía. Me maquillé, me hicieron que me quitara el maquillaje y me negaron el servicio en ese momento. No me dieron mi pasaporte, que era una identificación, porque era ilegal, no podía identificarme y necesitaba el pasaporte. Hace algunos meses vine al consulado, venía con el temor, pero afortunadamente me encontré con unas personas muy buenas, me escucharon, decidieron ayudarme, y lo que yo pedía era solamente el cambio de mi nombre, que se me identifique con mi apariencia. Y en el consulado, afortunadamente me encontré las personas que me quisieron ayudar, me sentí como en mi casa, como en mi país. Me dieron muchas esperanzas. Me dijeron que podía ser unos meses, pero
no tardó mucho tiempo en darme buenas noticias, que probablemente para el fin de año o este año iba a poder realizar mi sueño, el ser llamada por mi nombre que yo quería. Y en este momento ha sido un logro para mí. Gracias. Tenemos que trabajar de la mano para poder seguir logrando estos derechos que hasta ahora se han logrado. ¿Y de qué lado lo vamos a lograr? Pues claro, que no va a ser del lado de los ultraderecha, de los neoliberales, de los que nos han atacado. Hay diputadas y diputados que nos siguen atacando, como el diputado Cuadri, como la diputada América Rangel, como la diputada Castel, que era 1 de enero de este año, que es un día de asueto, y ella estaba escribiendo que su mejor proyecto para este año era hacer una iniciativa contra las trans. Entonces, digo, pues que no descansa. O sea, nada más están viendo, eso ya se convierte en algo delicado y algo grave, porque ya se convierte en una obsesión. Y cuando ya alguien ya no ve algo normal, sino como una obsesión, entra el fanatismo, y eso es gravísimo. Entonces, por eso es muy importante, dentro de las iniciativas de ley que me he presentado, presenté una iniciativa de ley con proyecto de decreto para reformar el artículo 3, el artículo 3 bis y el 7 laboral para la inclusión laboral de las personas de la diversidad LGBTIQ+, en nuestro país libre de discriminación, y se está revisando. También hemos logrado que en el Senado de la República, junto con las asociaciones como Jack México, de un gran líder que se llama Iván Potable, se aprobó ya en el Senado la prohibición de las terapias de conversión. Ahora se está revisando en la Cámara de Diputados. Y justamente en diciembre se presentó la encuesta del INEGI sobre discriminación. Y ahí se indica que somos más de 5 millones de personas de la diversidad. Ya no somos minoría, como alguna vez fuimos. Porque si en esa encuesta contemplamos en un muestreo, y yo calculo que no somos 5 millones, somos más de 10 millones. Porque muchas veces cuando entrevistan a una compañera, compañero o compañera de la diversidad, tal vez está en su trabajo, está su familia, en su casa, y no, muchos están en el closet. Entonces no quieren que sepan que el tío, aunque se les note a leguas, el tío, la tía, el papá, pues digan, ay, pues yo no, está la encuestadora, declararse abiertamente o lesbiana o gay o así, porque pierden mucho su ley y los corren de la casa. Muchas veces desde el núcleo familiar está la discriminación. Yo les invito a que arropen a sus hijos, sus hijas, sus hijas, que los apoyen, porque ¿a dónde van a ir en la calle? A exponerse al crimen organizado, a los proxenetas, a la trata laboral, trata sexual, al tráfico de órganos. Ahorita está muy difícil la situación en nuestro país. Yo veo las noticias que desaparecen personas en Jalisco, en Torreón, en Tijuana. Como Comisionada Federal de los Derechos Humanos, Grupos Vulnerables Inmigrantes, el Consejo Académico Mundial, viajamos a la zona norte, Tijuana, y vamos a los albergues migrantes, al Jardín de las Mariposas Migrantes, a la Casa Transcurrir Sin Fronteras, Casa Luz, Casa Arcoíris, y en Tapachula también, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Belice, Valle de México y Ciudad de México. Hacemos pruebas de VIH, sífilis, hepatitis, llevamos apoyos alimenticios, foros de derechos humanos, porque migrar no es delito. Los migrantes también tienen el derecho y la dignidad no tiene fronteras. Claro. Y en ese sentido, precisamente por eso me interesó mucho inscribirme en esta participación para los cargos de elección popular, porque justamente desde los cargos de elección popular y además de los cargos de toma de decisiones, podemos incidir a otro nivel, ¿sí? Para seguir apoyando, legislar políticas públicas incluyentes, transversales y diversas que reparen la deuda histórica que se tiene con nuestros sectores de la población más olvidados y de la diversidad, pero la diversidad en general somos todos. O sea, lo que son los inmigrantes, afrodescendientes, personas de talla pequeña, personas de pueblos originarios, personas en reclusión, personas adultas mayores y personas que durante jóvenes se inyectaron los biopolímeros y que con los años se les está pudriendo la carne, y si no tienen dinero, si no tienen empleo, mueren de un cáncer. Entonces por eso es muy importante hacer esas políticas públicas. Por eso me interesó mucho participar, y hoy estoy participando como precandidata a diputada federal, justo también por la acción migrante, ¿sí? Porque yo soy migrante, yo fui una niña migrante,
Hoy que han pasado los años, de pronto, con esas pequeñas aportaciones y logros que hemos tenido en conjunto con los activismos, yo de pronto veo a esa niña y le hablo al oído y le digo, lo lograste. Logramos también un proyecto que se llama Celos Universales de Luz, que se encuentra en el Civic Center Cambaste de Barcelona, España. Y una periodista recientemente me pregunta, ¿valió la pena dejarlo todo? ¿Qué te dicen tus padres, tus hermanos? Pues que, ¿cómo quisiera tenerlos? Pero hoy que volteo, ya no están, murieron. Mi hermano mayor murió, mi hermana mayor murió, pero valió la pena. Mi padre murió, mi madre murió, y hoy siento y puedo decir que pagué el precio. He pagado el precio de haberlo dejado todo. El cielo que me vio nacer, mis padres, mis hermanos, mis amigos, dejarlo todo. Y yo sé que el tiempo que me reste de vida, yo voy a seguir en esta lucha, hasta el último día de mi existir, porque el activismo me trae una sangre en las venas. No podría vivir sin el activismo. Y vamos a seguir en esta lucha hasta lograr que la justicia, los derechos, las libertades y la dignidad se vuelvan costumbre para todas las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Buscar la tan anhelada felicidad, que es la que tanto buscamos, y vivir una vida libre de violencia. Sí. ¿Cómo podemos llegar a hacer que esos derechos sean costumbre, que no tengamos que recurrir al golpe de decreto para imponerlo? Te digo, ante todo, en la cuestión, por ejemplo, laboral. A mí me llama mucho la atención, me duele, me lastima que una sociedad pueda castrarlos como grupo trans y decirte que por el simple hecho de tu preferencia sexual no puedas ser médico, no pueda ser, no sé, cocinera, no pueda ser periodista. ¿Por qué castrarlos de esa manera si tienen el talento, la capacidad, la inteligencia? Cuando, por ejemplo, otros grupos como los gays simplemente dicen, ¡ay, es gay! No pasa nada. ¿Por qué? ¿Cómo podemos revertir esa situación? Dentro del mismo acrónimo LGBTIQ+, justamente las personas trans son las más violentadas y discriminadas dentro del mismo sector. Y justamente pasó con Marsha Johnson y Silvia Rivera, cuando ellas inician esta lucha y después se acercan los compañeros gays, las compañeras lesbianas, los bisexuales, y en la época dorada de Marsha y de Silvia Rivera la apoyan administrando como el proyecto. Marsha y Silvia mueren en la indigencia, pobres, después de haberlo tenido todo en una época de oro inter, de éxito, de cortometrajes, de películas y todo. Ellas mueren en la vil indigencia, calle, en situación de calle, porque justo también fueron explotadas, ¿sí? Por esos vivales, esos que de pronto aparecen, y suele suceder todavía hasta nuestros días, pero solo educándonos, solo preparándonos, siempre preparándonos, nunca dejar de prepararnos, porque siempre se aprende algo nuevo. Podemos combatir el racismo, el clasismo y la discriminación, aún dentro de nuestro mismo sector. Por eso, como dijo Malala, solo basta un lápiz y un papel para plasmar las ideas y exigir nuestros derechos, y luchar por nuestros derechos, y soñar siempre en grande. Y no hay barreras, no hay límites. El límite es el cielo, y aún más allá hay un paraíso. Entonces, como yo les digo a mis compañeras, sigamos juntas en esta lucha. Juntas. Hoy, nunca más un proyecto sin nosotras. Nunca. Y siempre sentirnos orgullosas. No victimizarnos, porque somos guerreras, somos luchadoras sociales. Desde el instante en que salimos de la puerta de nuestras casas, ya nuestras vidas corren peligro. No sabemos si el homofóbico está ahí, enfrente, atrás, o nos avienta una moto, o el carro. Constantemente nuestra vida está en peligro. Muchas hermanas trans han migrado y se han ido a Canadá, a Estados Unidos, a otros países, porque las están asesinando. Como justo pasó con nuestra hermana trans, la doctora Samantha Fonseca, con la que
justo en diciembre, el 18 de diciembre, en el Senado fuimos reconocidas. Y platicábamos y me dice, si yo quedo, te invito a que te integres. Y si yo no quedo y tú quedas, yo me integro. Y si no quedamos, pues va a ser mejor, porque empieza nuestra gira internacional. Vamos a la tercera etapa, a recorrer, ahora sí, lo que quedó pendiente, porque en Holanda, en septiembre de este año, se develan nuestros bustos por el proyecto Seres Universales de Luz. Y entonces hay una gira que está pendiente, que quedó pendiente por la pandemia, ¿sí? y por los proyectos que hemos logrado. Entonces, lamentablemente, ella físicamente no está, pero va a vivir siempre en nuestros corazones, y un ser humano muere cuando se le olvida, y nosotras nunca la vamos a olvidar. Entonces, de hecho, mañana hay un homenaje para ella en la Cámara de Diputados, a las 4:30 de la tarde, están cordialmente invitadas, invitadas. Nuestra compañera Salma Nueva Luna, la diputada, le va a hacer un homenaje a Samantha Fonseca. Y bueno, el mejor homenaje que podemos hacerle es que siga la lucha, su legado, porque así también asesinaron a la doctora Elizabeth Montaño, que era una mujer trans muy empoderada, directora del centro de capacitación en el IMSS, y tenía un proyecto muy fuerte para que a nivel federal se integrara la atención médica para mujeres trans. Y un día sale de su trabajo aquí en el Hospital Siglo XXI, pidió un taxi, se va, desaparece y nunca más volvimos a saber de ella. Y empezamos a buscarle, exigir. Su cuerpo apareció en el municipio de Huitzilá. La autoridad dijo que fue un suicidio, lo cual nunca vamos a aceptar, porque en este país, cuando muere una persona de la diversidad, nos dicen o fue crimen pasional o suicidio, con tal de dar carpetazo a la investigación. Y eso es lo que quisieron hacer con la doctora Eli Montaño. Pero no, o sea, cerramos las calles, fuimos a clausurar la plaza de armas allá en Cuernavaca, nos manifestamos en la fiscalía, hablamos con el fiscal Uriel Carbona, y él nos dijo, bueno, ya se envió a la Fiscalía de la Ciudad de México, venimos a la Fiscalía, hablamos con Ernestina Godoy, la fiscal Ernestina Godoy, y la verdad fue algo muy lamentable, que pues echaban nada más la boleta las fiscalías, que no, pues que murió en el terreno de Morelos, no, pues ya le mandamos la investigación a México, a la Ciudad de México, ¿no? A la CDMX. Al final quedó así, dijeron que fue un suicidio, pero nunca vamos a aceptar esa versión. Sabemos que fue asesinada porque era incómoda, incomodaba a muchas personas. Nosotros vamos a seguir incomodando, vamos a seguir alzando la voz para lograr nuestros derechos. Qué bueno. Porque podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán el movimiento de la diversidad y de la primavera trans. Vamos a seguir en esta lucha. Nos da mucha emoción ver nuestros logros, nos duele mucho que nos sigan asesinando, y si la próxima algún día sería yo, sería orgullosamente morir en la meta y en la raya, morir en la lucha, y no reprimida como quieren, sin alzar la voz. Si por alzar la voz fuera la próxima, sería un orgullo que fuera en la lucha por nuestros derechos, porque yo sé que vienen muchos y muchos aliados atrás de nosotros. Justamente esta semana, de cientos de aspirantes a un proyecto político de las Américas y el Caribe, fuimos seleccionadas 5 personas de nuestro país, y una compañera de Quintana Roo, una de Campeche, una compañera de Durango, una de Nayarit, una de Oaxaca y yo, su servidora. Entonces me dio mucha emoción porque esto es para América Latina y el Caribe, o sea, más allá de nuestras cuestiones políticas de nuestro país. Esto es auspiciado por Victory Institute de Washington DC para elecciones federales y los congresistas de Estados Unidos. Entonces esto da mucha alegría y mucha emoción, porque más allá de los resultados, si son favorables en nuestro país, en esta aspiración como diputada federal de la Acción Grande,
si son favorables, vamos a seguir en esta lucha haciendo políticas públicas. De no ser así, pues seguiremos más todavía ahora con el proyecto para América Latina y el Caribe, desde Washington DC. Entonces, hay un compromiso muy fuerte. De una u otra forma, ambas serían muy exitosas. Como comisionada de los derechos humanos. Hoy presentamos aquí en el INE un recurso para exigir que el INE respete las acciones afirmativas. No podemos permitir que sigan violentando nuestros derechos. Es nuestro derecho como mexicanas y mexicanos, porque también aportamos a los impuestos y al crecimiento de nuestro país. Y en ese sentido, es nuestro derecho exigir que se respeten las acciones afirmativas y que no haya más simulación, como sucedió en las elecciones de 2021 y elecciones del 2024. Es una falta de respeto a los grupos más vulnerables de la sociedad, y esa complicidad y ese contubernio que tiene el INE con los partidos políticos, porque usurparon nuestras cuotas y nuestros cargos de elección popular, como pasó en Michoacán. Es increíble que no se hayan dado cuenta que 8 cargos de elección popular en Michoacán los ocuparon hombres cisgénero que se hicieron pasar por mujeres trans. Es increíble que haya sucedido también en Oaxaca en 2021 y que sigue sucediendo en Baja California Norte, en Quintana Roo, personas que se hicieron pasar por personas de la acción afirmativa de la diversidad sexual están ocupando cargos que no les pertenece, que no le corresponde. Eso no lo vamos a permitir nunca más. Y somos un grupo de más de 100 organizaciones civiles y activistas y defensoras de derechos humanos que apoyamos nuestros derechos políticos electorales y derechos humanos de la diversidad de todas, todos y todos nuestros grupos vulnerables y prioritarios de nuestro país, y no lo vamos a permitir. Hemos tenido también reuniones con algunas instituciones y que también han simulado nuestros derechos. En su momento vamos a seguir informando para que se vayan integrando más colectivas, más activistas, más defensoras de derechos humanos, porque nunca más debemos permitir que se violenten nuestros derechos. Es cuanto de momento, y aquí está la resistencia trans, porque podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán el movimiento de la diversidad y de los grupos más prioritarios de nuestro país. Nuestros hermanos migrantes, nuestros hermanos afrodescendientes, nuestros hermanos de pueblos originarios y nuestros hermanos discapacitados y de la diversidad sexual y de género. Para los activistas y defensores de derechos humanos, la respuesta es que son espacios alcanzados y eso nadie se los puede quitar. Tuvimos que cerrar calles, a veces en Gobernación, en la CNDH, tuvimos que cerrar las calles en Reforma de Insurgentes, en la Glorieta de Insurgentes, pero es así, o sea, alzando la voz para que nos hicieran caso. Y es así como surgen muchos de los derechos que hoy gozamos. Para lograr que personas identificadas como transexuales, homosexuales, lesbianas, no binarias, puedan ejercer este derecho político, se vivieron represiones, violaciones reiteradas a los derechos humanos, incluso hubo muertes, recuerda la Comisionada Federal de los Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, Inmigrantes, Marsha Bella Rubín. Hoy me da mucho gusto decir que soy coautora del derecho al voto trans con INE México para todo el país. Fuimos 3 mujeres trans las que cerramos el INE y lo clausuramos cuando fuimos discriminadas.
cuando dijeron un consejero de ultraderecha que el voto de las personas trans no era de dudosa credibilidad. Este hecho fue la antesala para aprobar el cambio de identidad de género, que hoy es una realidad en 20 de los 32 estados del país. Actualmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, 2 personas transgénero ocupan una curul por representación proporcional. En 2021, el INE modificó los criterios para las candidaturas a diputaciones federales para integrar por lo menos 2 fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos federales. Hola, muy buenos días. Pues nos encontramos aquí en el Instituto para dar continuidad al recurso que presentamos para el respeto de nuestras acciones afirmativas. Hoy hemos ganado un gran avance porque el Tribunal Electoral acaba de emitir una sentencia que es la siguiente. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 28 de agosto, vinculó a este instituto. Y esta Sala Superior considera necesario que el Instituto Nacional Electoral realice nuestro primer encuentro desde la Fundación Orgullo Diverso de México, la cual presido, como comisionada de los derechos humanos, grupos vulnerables y migrantes del Consejo Académico Mundial para las Américas y el Caribe, para que de esta manera presentar las acciones para fortalecer nuestras acciones afirmativas en los procesos electorales para las próximas candidaturas. Esto es un gran triunfo. Esto es algo muy importante porque fue un fallo a nuestro favor. Pero este fallo no es de nosotras las que lo estamos impulsando. Este fallo es por todas las que murieron por nuestros derechos, las que estamos y las que vendrán, para las futuras generaciones, para que sepan que nunca más permitiremos que se violen nuestros derechos políticos electorales, desde Baja California hasta Quintana Roo. Nuestro país tiene que es un país de derechos y libertades, como lo decía Benito Juárez. Entonces, vamos a seguir en esta lucha hasta lograr que la justicia, los derechos, las libertades y la dignidad se vuelvan costumbre, porque nunca más violentarán los derechos de la diversidad de nuestros hermanos migrantes, afrodescendientes, indígenas, de las personas con discapacidades diferentes y del grupo de las diversidades de género. Nunca más. Y aquí está la resistencia trans. Vamos a presentar también este recurso en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la ONU Derechos Humanos, en la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, en la Organización de los Estados Americanos, en la OEA y en la Comunidad Económica Europea. Nunca más deben violentar nuestros derechos, para que se comprometan y se cumplan los tratados internacionales que México ha firmado, los principios de Yogyakarta, los principios de Belén do Pará y los principios que se firmaron de no discriminación en el Cairo, Egipto. Y aquí está la resistencia trans. Muchas gracias. Finalmente se da cuenta con el recurso de reconsideración 6.462 de este año, promovido por Isis Marshabey. Se propone vincular al Instituto Nacional Electoral para que organice espacios de diálogo con los colectivos y las organizaciones integradas por personas de la comunidad de la diversidad sexual, para que, de ser necesario, valorar la posibilidad de definir medidas pertinentes para fortalecer esta acción afirmativa en el proceso de registro de las candidaturas para el siguiente proceso electoral. En la cuenta magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Number 14, which is Mark Wallinger's Echo Home in 1999. He did a lot of work since that time. Yinka Shenbara's Nelson Chip in a Bottle, Heather Phillipson, Giant World, Rick Green, Alison Lapper, Pregnant by Mark Quinn, David Tribune, Thumbs Up. Each of these words, in their own way,
is thinking about and inviting a conversation with the church, with the city, with London, with the country, inviting consideration of who we are, the culture that we create together. Para mí es muy importante, este día es un día histórico, es un día de homenaje a todas nuestras hermanas trans. Y justamente es lo que hace unos días que venía en el vuelo desde mi México lindo y querido, venía yo reflexionando. Hi, good evening. It's sorry, I'm doing this for the first time. It's a very important day for me to be here, and yes, I have just traveled to London. Así es, han pasado más de medio siglo desde cuando dos mujeres trans, Marsha Johnson y Sylvia Rivera, fueron violentadas en Stonewall Inn, Nueva York. It has been less than 2 centuries before. 50 years. En ese sentido, después de medio siglo que iniciaron esa lucha por nuestros derechos, aún seguimos luchando por nuestros derechos, aún seguimos alzando la voz. Y justamente esta obra, esta magna obra de las dos grandes artistas mexicanas, Teresa Margolles y Mo Marín Méndez, es siempre eternamente agradecidas las mujeres trans que estamos ahora en esta lucha, pero también por las que murieron en el reconocimiento de nuestros derechos y no lograron verlos. Nosotras las que estamos en la batalla y las que vendrán. She wants to pay homage to the trans sisters, all the people that have come before her, and in particular Marsha P. Johnson, Stonewall, and Sylvia Rivera. That's right, Sylvia Rivera. They were the complete trailblazers in the trans community, and it's just paying homage to the importance of Teresa's work and how relevant it is, and it's just pride. It's a measure of pride for the trans community, enormous pride for the trans community, and it's really grateful to be able to be here today and celebrate with Teresa. Justamente nosotras, en mi caso, habemos aquí 3 mujeres trans muy importantes, aparte de las 2 grandes artistas. Nuestra compañera Grecia, que fundó desde Sociedad Civil Organizada un albergue migrante para las mujeres trans en Chihuahua. Grecia, okay, sorry, I just don't know, no te conozco. So Grecia has set up a refuge in Chihuahua, to house trans women and to help trans women. So and there are 3 very important trans women here today, which are Grecia, yourself, and mi compañera Terry, quien es una mujer trans líder en la cultura y el arte, y que es una mujer muy importante que ha visibilizado las luchas trans a través del arte. Terry ha hecho un gran trabajo y su obra se ha presentado también en grandes foros. Es también que somos diversas, como la diversidad misma. So very diverse. So Terry has done a lot of activism through her work as an artist. Porque como decimos, la naturaleza es diversa. Ser diverso es ser natural. Nature is diverse. Being diverse is being natural. Nosotras vamos a seguir en esta lucha hasta lograr que la justicia, los derechos, las libertades y la dignidad de las mujeres trans se vuelva costumbre en México y el mundo. We are going to remain in this fight to ensure that trans women get the rights that they need. We're going to continue fighting and doing everything we can to provide visibility to the community and to achieve equality. En México hemos logrado avances importantes en materia de derechos humanos de las mujeres trans, el derecho a identidad de género, el matrimonio igualitario, la prohibición de las terapias de conversión. Hemos logrado con relaciones exteriores justamente la identidad de género de las mujeres trans migrantes mexicanas en las 80 embajadas de México en el mundo y los 62 consulados, de las cuales somos coautoras directas.
Y eso es muy importante. So there's been great advances in the legislation when it comes to trans women. It's possible to change our gender. It's possible to get married. There are a number of advances, legal advances that have been made, but it's still not enough. So we have campaigned with lots of embassies, 80 embassies, Mexican embassies all over the world, and consulates all over the world, just to campaign for the recognition of the rights of trans women. También logramos algo muy importante, el voto trans libre de discriminación en México para toda la historia de las votaciones de nuestro país. Y este proyecto, tuvimos que cerrar las oficinas para lograrlo, pero fue en 2017 y un año después ganó en el Parlamento Europeo la Palma de Oro como el mejor proyecto del mundo que respeta la dignidad humana y está resguardado como sedes universales de luz en el Civic Center Can Basté de Barcelona, España, en Ámsterdam, y ahora vamos a vincularlo justamente para impulsar a nuestras hermanas. Que el mundo sepa la magna obra de Teresa Margolles y Marie Méndez. So all this activity has been reflected in a number of galleries. ¿Me recuerda, por favor, si me ha dicho Amsterdam? In Amsterdam. Civic Center Can Basté de Barcelona, España. Civic Center en Barcelona, Spain. Y Amsterdam, Holanda. ¿No había dicho otro sitio? Me parecía que eran tres, perdone. So two places where this art has been shown and where this activism is being played as we speak. Justamente ahora estamos como asesoras parlamentarias en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados para impulsar la agenda de la diversidad en nuestro país, porque ya hemos logrado más de 10 iniciativas de ley que son ley en nuestro país, en congresos locales y federales. So that we have been able to pass 10 bills, so laws that are actually being passed to Parliament now, and there's been a lot of campaigning being done about the vote of trans women, or trans people, everybody, isn't it? Y ya para concluir, también decirles que just to conclude, participé como candidata a diputada federal por la Acción Migrante. Mucha alegría. ¡Bravo! Estamos aquí en la Embajada de México en Londres. Y eso es muy importante, porque justamente hoy estamos viviendo un momento histórico. Aquí en la Plaza Trafalgar Square, en Londres, Inglaterra, se acaba de inaugurar la magna obra de la artista plástica mexicana Teresa Margolles, donde visibiliza las luchas y los derechos de las personas trans, lo cual es muy importante. Y desde aquí enviamos un mensaje y que se oiga lejos, fuerte y claro. Agradecemos infinitamente a la embajadora de México en Londres por hacer esta apertura, por hacer este apoyo y visibilizar las luchas de las mujeres trans. Soy Marcia Bella Rubí, comisionada federal de los derechos humanos y grupos vulnerables e inmigrantes de las Américas y el Caribe del Consejo Académico Mundial, dependiente de la ONU. Hoy estamos aquí. Afortunadamente, soy parte también de ese proyecto. En pandemia, nuestro rostro fue elaborado en yeso y hoy se visibiliza justo en la Plaza Trafalgar Square, donde se firmó el acuerdo de paz en la Segunda Guerra Mundial y que lo declaró Winston Churchill, cuando se dominaron las fuerzas del segundo rey de Hitler. También en la Plaza Trafalgar Square ha sido un lugar importante en lo político, porque ahí también se visibilizó las luchas cuando se ganó, digamos, los ingleses cuando dominaron las tropas de Francia en España. Entonces es una plaza que tiene un mensaje político y por eso es muy importante. Por eso es muy importante, porque nosotras vamos a seguir luchando hasta el último día de nuestra existencia para todas las mujeres trans, las trans migrantes, las trans afrodescendientes, las trans de pueblos indígenas, las trans adultas mayores, las trans discapacitadas, las trans de trabajo sexual, las trans que están en reclusorios, ¿sí?, privadas de su libertad, muchas injustamente. Por eso desde aquí decimos, vamos a seguir en esta lucha, porque podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán el movimiento de la diversidad y la primavera trans. Y aquí está la resistencia trans. Gracias, embajadora, y me gustaría que en unas palabras, un mensaje al mundo de los derechos. Gracias, muchas gracias. Es muy importante este día porque, como dices, son las puertas de la Embajada de México en el Reino Unido abiertas
para recibir a todas, a todos y a todas. Todos son bienvenidos en este espacio. Es la Casa del Gobierno de México. Con gran orgullo les quiero decir que aquí los recibimos, los queremos, los protegemos y los cuidamos de todo corazón. Estamos para cuidarles, protegerles siempre. Aquí está conmigo Fernando Gutiérrez Champion, que es, el que organiza todos los eventos como Pure Art. Hemos marchado como... ¿Pero platícanos tú? Creo que hoy es un día de orgullo para esta representación y para la política exterior inclusiva de la Secretaría, porque se culmina el trabajo de 2 años acompañándolas a Teresa Margolles y a ustedes en este caminar para que en el centro de Londres, en el corazón de la ciudad y una de las condiciones artísticas más importantes del mundo, las voces de más de 700 personas trans, no binarias y no conformes se visibilicen y alcen la voz de forma histórica y monumental en Londres y en el mundo. Entonces, todos los días, bajo el liderazgo de la embajadora, luchamos por los derechos de todas las personas y nos enorgullece enormemente como equipo ser parte de estos esfuerzos y saber que en una ciudad como esta estamos dando un pedacito de estos esfuerzos para que puedan alzar la voz, para que la gente conozca lo que representa esta escultura, porque no solamente se trata sobre las violencias, sobre el dolor, sobre las violencias en general que sufrimos las personas LGBTQ en el mundo, sino que también es una voz de esperanza, de comunidad, de resiliencia y de cómo si nos unimos somos más fuertes, sobre todo en épocas en las que es tan importante seguir luchando, porque los derechos no están nada más ahí, sino que los conquistamos y los tenemos que seguir conquistando todos los días. Entonces, gracias embajadora, gracias Marcha Bella por esta oportunidad y me llena de orgullo y es lo que les quiero decir. Y bueno, vamos a decir, por las que murieron por nuestros derechos, por las que estamos en la batalla y por las que vendrán. Aquí está la resistencia trans. Muchas gracias. ¡Bravo! hate and indifference. Hola, buenos días.
desde aquí, desde Trafalgar Square, que se escuche fuerte, lejos y claro, nunca más muertes trans.